Soy el pastor Juan José Gil. Estamos sufriendo los rigores del verano. Hacía tiempo que no experimentábamos tanto calor. Me he sentado a la sombra de este viejo pino. Bueno, lo muestro para que veáis que también el pino está un poco más o menos como cubriendo a cualquiera que se quiera sentar bajo él, como he hecho yo, de estos rigores. Así que tenemos aquí una pequeña carpa natural a base de pino. Bueno, me he sentado porque quería compartir con vosotros también algo que considero que es muy importante para nuestra vida espiritual. Yo comprendo a aquellos que se han sentido totalmente defraudados con el ejemplo recibido por grandes sectores de la cristiandad. Principalmente porque hay muchos cristianos que son nominalmente cristianos, se identifican como tal y asisten regularmente a algún tipo de celebración o de ritual religioso quizá con la apariencia muchas veces de cristiandad, pero que siguen siendo huecos, vacíos, por la sencilla razón de que la vida cotidiana del creyente, de todos esos creyentes o de la mayoría de ellos, no se corresponde con el Evangelio, no se corresponde con la vida del Espíritu. Realmente no se puede identificar como cristiana la actitud de muchísimas personas. Quizá porque no hayan sido discipulados adecuadamente, quizá porque sus maestros tampoco la vivían, quizá por una serie de factores, quizá históricos o de tradición, que han ido poniendo capa sobre capa encima de lo puro, de lo verdadero, que es el Evangelio, encima de el Nuevo Testamento, que es el agua fresca, el agua pura que Jesús quiso que viviéramos, y para eso Él constituyó apóstoles, para que ellos nos dejaran también escrito, recordándonos qué significaba el nuevo pacto, qué significaba la vida del Espíritu. Y ahí tenemos tantas cartas, no solo los evangelios, sino tantas cartas escritas por los apóstoles o discípulos de los apóstoles, como el caso de Lucas o de Marcos, que están precisamente cumpliendo esa función, enseñarnos, discipularnos acerca de la vida del Espíritu, de la vida correspondiente al nuevo pacto, al pacto realizado por Jesús en aquella cruz derramando su sangre por todos nosotros, la sangre del nuevo pacto que tantas veces hemos leído al recordar la Santa Cena o la Cena del Señor, como le queramos llamar. Entiendo que frente a ese tipo de vivencia cristiana que se apartó de la vida del Espíritu y la cambió por rituales, que se apartó de la sana doctrina y la ha cambiado muchas veces por doctrinas humanas, entiendo que haya una especie de frustración seguida por desencanto y abandono muchas veces de las grandes denominaciones, ya sea católica, romana, católica ortodoxa, evangélica, en fin, y tantísimas otras denominaciones que hay alrededor del cristianismo. Comprendo esa frustración. Y lo que me parece peligroso es que por eso se derive de nuevo hacia la ley. Porque muchos están diciendo, no se vive la vida de acuerdo con la Torá o con la ley y por eso tenemos estos problemas. Pero no es verdad. Tenemos estos problemas porque no se ha entendido la vida del Espíritu en Cristo, porque no se ha entendido el propósito del nuevo pacto. Y entonces la tendencia general es o imitar al antiguo, como ocurre muchas veces con los rituales, ya sean romanos u ortodoxos,
de alguna manera se trata de imitar lo antiguo, el templo, el sacerdocio y demás rituales, o bien sencillamente se abandona ese tipo de prácticas y de fe y se vuelve al judaísmo, se vuelve a la ley de Moisés, a la Torá. Me parece realmente, lo comprendo, pero me parece realmente un paso hacia atrás. Jesús no murió para eso. Jesús murió para rescatarnos de una vida en la carne que obligaba a tener una ley estricta como era la ley de Moisés, para conducirnos a la vida del Espíritu, que va a requerir otro trato, va a requerir formación, inversión, comprensión, revelación, indagar mucho en el Nuevo Testamento y ponerlo sobre todo en práctica, mediante la cruz, que para eso Jesús nos dejó ese símbolo. El que no toma su cruz y me sigue cada día, decía, no es digno de mí. Y esto es lo que más escasea, el verdadero sacrificio del ego, diría yo. La abstinencia o abstención o sencillamente la disposición a morir a uno mismo. Cuando esa abnegación falta, entonces es imposible vivir la vida del Espíritu, porque no se puede agradar a la carne y agradar al Espíritu. En la mayoría de las cosas, en la mayoría de las situaciones o de las circunstancias, uno tiene que escoger. ¿Voy a tratar esto, voy a vivirlo en la carne o voy a vivirlo en el Espíritu? Para mí ese es el propósito del cambio que tenemos entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y la vida de Jesús viene precisamente a ayudarnos a crecer, a ayudarnos a madurar, para que ya no andemos en la carne, sino que andemos en el Espíritu. Ahora, si andamos en el Espíritu, ya no estamos bajo la ley, no necesitamos la ley. Esto es tan claro en el Nuevo Testamento, a pesar de que los judaizantes se resistan, consideren súper sagrado el guardar la Torá, lo cual jamás podrán hacer. Pero a mí me gustaría, y me he traído la escritura, la tengo aquí abierta delante de mí. No quiero tomaros demasiado tiempo, pero sí quiero leeros por lo menos dos pasajes. El primero está en Romanos capítulo 7. Y lo voy a leer para que tomemos nota. Lo voy a leer despacio para que nos demos cuenta de cuál es el mensaje, cuál es la situación y por qué el cambio. Pablo escribe: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? En otras palabras, la ley toma control y determinación de lo que el ser humano tiene que hacer. Eso significa la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, e incluso puede mandarle a la muerte, como hacía la ley. La ley de Moisés era una ley que incluía la pena de muerte y que por tanto podía condenarte a muerte. Porque la mujer casada, sigue diciendo Pablo, está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y aquí tenemos algo tremendamente interesante. Por una parte, para ayudarnos a comprender la muerte de Jesús. La muerte de Jesús era para poner un antes y un después. Es la muerte también de la ley, porque el fin de la ley era Cristo, a fin de que pudiéramos hacer ese cambio
de régimen, ese cambio de marido, ese cambio de actitud. El pueblo de Israel había seguido a Moisés y la Torá como la ley de su maritaje, la ley de su, podríamos decir, compromiso matrimonial. Pero venido Cristo, ya ha muerto ese viejo marido y ahora se produce un cambio. Si no, fijaros en lo que dice. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Llegamos entonces al versículo 4, a la conclusión. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Piénsalo, porque más claro no se puede decir. Hemos muerto a la ley mediante la crucifixión, de manera que sigamos no al Jesús solamente, no al Jesús de antes de morir, sino al Jesús que resucitó de entre los muertos. Es la vida del Espíritu, la nueva vida en Cristo. Y si no la cumplimos, no nos va a ayudar volver a la ley de Moisés, no nos va a ayudar volver a la Torá, por la sencilla razón de que eso para Dios ya caducó. Y ahora tenemos al Mesías resucitado para seguirle con la nueva vida que es la vida del Espíritu. No la vida de la ley, no la vida del delito por el cual necesitábamos ley, sino la vida del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Si no comprendemos esto, realmente es que todavía no lo hemos visto. Todavía nos falta revelación. Todavía no estamos en sintonía, en armonía con el plan de Dios. Es así. No se trata de volver a la ley. Por más que la ley fuera santa, buena, justa y demás. No. Entre otras cosas porque era imposible de cumplir. Y ahora más que nunca, porque ¿qué parte de la ley vamos a cumplir? Porque no toda la podremos cumplir. ¿Y entonces de qué se trata? Dejadme llevaros a Hebreos capítulo 8. Voy a leerlo también de la misma manera para que meditemos en estas escrituras que son tremendamente necesarias. Escribe el autor: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, está hablando de Jesús, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Está hablando del sacerdocio en la ley. Así que si estuviese sobre la tierra, y vuelve a hablar de Jesús, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte Sinaí, el monte Horeb. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, y vuelve a hablar de Jesús,
cuanto es mediador de un mejor pacto. Moisés era el mediador del antiguo pacto. Jesús es el mediador de un pacto mejor. Esto es importante entenderlo. Ya no estamos bajo el viejo pacto de la ley, estamos bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo, que es a la vez el pacto del Espíritu, no de la letra, del Espíritu Santo derramado sobre la Iglesia para vivir esa nueva vida en Cristo. Y sigue diciendo, estamos, os recuerdo, en Hebreos 8, versículo 7, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, cuidado, porque aquí lo que nos está diciendo es que el pacto de la ley, el pacto establecido en el monte Sinaí, no era sin defecto, no era completo ni suficiente para salvar. El pacto de salvación vendría en el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y eso lo sabemos. Y sigue diciendo, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Qué necesidad, decía Pablo, tendríamos de que hubiera muerto Cristo si la ley era suficiente? No era suficiente. Es más, tenía, como vamos a ver ahora, tenía su tiempo y luego su caducidad. Fijaros lo que dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Sabes? Cuando acabamos de leer que ellos invalidaron el pacto al no cumplirlo y Dios se desentendió de ellos, me recuerda el pasaje que leemos en Marcos capítulo 11, cuando Jesús, de camino a Jerusalén, va a hacer un acto profético al secar aquella higuera. Jesús va a buscar alimento en una higuera que no tiene higos. Y entonces va a lanzar una sentencia de muerte. Y va a decir que nadie más coma jamás fruto de ti. ¿Y qué va a pasar? Se va a secar. Aquella higuera representaba el antiguo pacto. Aquella higuera representaba el judaísmo, representaba toda la cultura, a toda la religión, a toda la dinámica religiosa de Israel. Eso se iba a terminar porque no dio fruto. No estaba dando fruto para Dios. Y Jesús sencillamente la va a secar como un símbolo de que esa higuera que representa a Israel y representa el antiguo pacto, que esa higuera, como testimonio de la religiosidad, iba a terminar, iba a acabarse, dejaría de dar fruto para Dios. Por supuesto, luego Jesús iba a utilizarlo ante la pregunta de los discípulos de cómo es que se había secado de esa forma tan rápida. Por supuesto, ellos iban a preguntar y Jesús iba a aprovecharlo para dar algunas respuestas muy importantes acerca de la confianza en Dios. Porque Jesús estaba a punto de morir, era la última semana de su vida. Jesús iba a dar su vida en aquella cruz, pero para Dios todo el antiguo pacto estaba muriendo también.
estaba a punto de terminar. Y esto es lo que vamos a ver aquí en la conclusión del capítulo 8. Y ellos, acaba de decir al final del versículo 10, me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Todos los que andamos siguiendo a Cristo en el régimen del Espíritu, no de la letra, conocemos a Dios. Somos hijos de Dios. Y sabemos lo que significa vivir en el Espíritu. Y sabemos que tenemos que morir a la carne. Y sabemos que tenemos que dejar que sea el Espíritu el que dirija nuestros pasos. No la letra de la ley. No los preceptos y ordenanzas. Nada del antiguo pacto. Es la obediencia al Espíritu de Dios. La obediencia al Espíritu Santo. La obediencia a la palabra, sí. Pero la palabra revelada en el Nuevo Testamento. En el nuevo pacto, bajo el régimen del Espíritu, no de la letra. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Te das cuenta de que para Dios hay un antes y un después. Está el antiguo pacto, que llamamos Viejo Testamento, en la ley, y está el nuevo pacto, que llamamos Nuevo Testamento, en los evangelios y en las cartas apostólicas, y en el Apocalipsis, por supuesto, y en la vida o hechos de la iglesia primitiva. Y ahí vemos cómo se da ese envejecimiento y caducidad, esa ruptura también con lo antiguo para vivir la vida nueva. Y Pablo va a abundar en ello muchísimo y en la necesidad de caminar en la ley de Cristo, no en la ley de Moisés, en la ley de Cristo. En fin, no quiero tomaros más tiempo. Que el Señor os bendiga. Seguiremos tratando esto, abundando un poquito para que avancemos, comprendamos, tengamos revelación de la nueva vida y cuando somos tentados a volver para atrás, volver hacia el judaísmo, sepamos, estemos seguros de que esa no es la vía. Que el Señor os bendiga.